Está grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto volvernos a reunir ahora a través de este modo, ¿verdad? Y vamos a aprovechar lo que el Señor nos permita hacer, ¿sí? En este tiempo. Y ya que es difícil podernos congregar, podernos ver, sin embargo, podemos estar en comunión, que es lo que nos alimenta, hermanos, la comunión. Si entendemos lo que es el cuerpo del Señor y que somos cada uno miembros unos de otros, ¿verdad? Ahí está la vida está en cada uno de nosotros, la vida de Jesús. Y con motivo de este tiempo, ¿verdad? Creo muy oportuno el tema que hemos estado llevando a través ya de un año más o menos y darle continuidad, porque el Señor nos ha estado hablando a través de su Espíritu Santo. Y yo creo que ahora más que nunca necesitamos, ¿verdad? Esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo, que es la única manera en la cual vamos a ser guiados. Y en este tiempo el Señor va a hablar a su iglesia y está hablando a través del Espíritu. Es por eso necesario, hermanos, que eh, escudriñemos, que entendamos, que toda sombra, toda aquella cosa que es oscura, que no entendemos, hermanos, el Señor y su Espíritu nos traigan luz. ¿Nos traigan luz para qué? Para entender el propósito de Dios y de nosotros en este tiempo. Estamos en este tiempo porque así le plació al Señor. No es casualidad que tú y yo vivamos en este momento, ¿verdad? El Señor ya lo sabía. Él sabía que tú y que yo íbamos a vivir en este tiempo y que el Señor tenía un propósito para ti y para mí. Y vamos a continuar con nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Vamos a ya dando un repaso rápidamente, ¿verdad? Hablamos de los 9 frutos, ¿sí? Son desarrollados por contraste, para que podamos darnos cuenta que el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nuestra vida. Va a haber un contraste siempre, ¿sí? Va a haber algo, ¿verdad?, que nos permita ver que esa obra está siendo una realidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Y hablando de los 9 frutos del Espíritu Santo, el primero es el amor. Y en contraste, hermanos, es el odio. Cuando nosotros podemos amar a pesar de injusticias, a pesar, hermanos, de falsos testimonios, y podemos dárselo al Señor y amar. Eso va a hablar de que ese fruto está siendo efectivo en mi vida, que ese fruto es una realidad. El segundo es el gozo, ¿verdad? Y por contraste tenemos la tristeza. Muchas veces hay situaciones que nos pueden afligir, nos pueden en un momento hacer tambalear, pero hay una realidad. En medio de esa situación viene el Espíritu del Señor y nos da la confianza, la certeza de que estamos en sus manos, y eso produce gozo, nos produce un gozo que este mundo no puede dar. Amén. Sigamos. Dice, el tercero es la paz. Creo que es un tiempo, ¿verdad?, donde necesitamos experimentar la paz del Señor. Necesitamos experimentarlo como nunca antes, ¿sí? La paz del Señor, ¿sí? La contraparte, ¿verdad? El contraste sería la confusión. Hoy el mundo está confundido. Hoy el mundo no encuentra respuesta.
y está inquieto, hermano. El mundo, ¿verdad? No sabe a dónde va y no tiene paz. Sin embargo, a aquellos que el Señor nos ha alcanzado y ha hecho una obra en nuestra vida, en medio de esta situación podemos tener paz. Amén. Número 4, tenemos la paciencia. En contraste, ¿verdad? De la paciencia son tribulaciones prolongadas. ¿Sí? Necesitamos la paciencia del Señor. No sabemos, hermanos, no sabemos a qué nos estamos enfrentando, a qué cosas más vienen. Si recordamos en el libro de Génesis, cuando el pueblo del Señor iba a ser liberado, ¿cuántas plagas vinieron? No fue una plaga, fueron 10 plagas, hermanos. 10 plagas donde el Señor pudo obrar en sus hijos la paciencia. Porque es verdad, mientras que en Egipto estaban cayendo los juicios, ¿verdad? Con el pueblo del Señor se estaba gestando una obra que solo Dios puede hacer. Y esta obra es esa, la paciencia. En medio de situaciones, ¿verdad? A veces pensamos que es mucho tiempo, a veces pensamos que no vamos a poder. Sin embargo, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y es posible, hermanos, con la paciencia del Señor, aguantar y soportar cualquier cosa que venga. Número 5, tenemos la benignidad. Y en contraparte de la benignidad, ¿verdad? Está la ingratitud. Hermanos, si en este tiempo aprendemos a darle gracias a Dios por cada situación, por cada cosa que está aconteciendo, ¿verdad? Hermanos, vamos a tener un corazón agradecido. En el momento en que tú y yo, ¿verdad? En medio de una situación difícil, levantamos nuestros ojos al cielo y le decimos gracias, Dios. No lo entiendo, no lo entiendo. Sin embargo, te alabo. Miren, hermanos, es lo único que está esperando nuestro Dios. Nuestro Señor está esperando una reacción de gratitud, de amor hacia Él. Cuando no hay queja, hermanos, cuando no murmuramos, viene la presencia de Dios. Y es lo que Él quiere. Él quiere llenarnos de su presencia. Amén. A través de la benignidad. Tenemos como siguiente la bondad. Su contraparte de la bondad es la maldad. Cuando el Señor forma en nosotros esa bondad, en nuestro corazón no cabe el ofender a Dios. Cuando hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, cuando hemos entendido su obra en nosotros, el pecar nos produce mucha tristeza, nos produce un pesar y no queremos ofender a Dios. Pero cuando en nuestro corazón albergamos pecado y le damos lugar al pecado y nos desviamos, ¿verdad? Entonces esa maldad brota, hermanos. En nuestro corazón brota, ¿verdad? La maldad. Tenemos que cerrarle las puertas, ¿verdad? A la ingratitud, ¿sí? Y dejar que el Señor obre en nosotros esa bondad para no pecar, para no caer, ¿verdad? En maldad.
Luego tenemos la mansedumbre. Y en contraparte, ¿verdad?, de la mansedumbre está el enojo. Hay un proverbio muy hermoso que dice: la respuesta blanda quita la ira. Cuando nuestra respuesta ante alguna agresión, ante alguna injusticia, hermanos, es con amabilidad, sin rencor, ¿verdad? El enojo no llega a nuestra vida y no le damos lugar a Satanás. ¿Qué sucede, hermanos, cuando hacemos lo contrario? Cuando se nos ofende, cuando se levanta un falso testimonio y le damos lugar al enojo, a la ira. Hermanos, le abrimos la puerta al enemigo, le abrimos la puerta a Satanás para que él venga y haga, ¿verdad?, una obra destructora en nosotros. Debemos pedirle al Señor. Todos lo necesitamos, todos necesitamos pedirle a Dios: Señor, fórmame, forma un carácter en mí, dame mansedumbre, dame templanza, Señor, ante las injusticias, ante las mentiras, ante cualquier cosa que se levante, cualquier difamación, hermanos. Debemos pedirle al Señor, ¿verdad?, para que el enojo no quepa en nuestro corazón. El Señor no quiere que vivamos con enojo, ¿verdad? Porque el enojo es un cáncer que destruye, es un cáncer que corroe y que finalmente un cáncer que nos va a matar. Pidámosle a Dios que Él forme su carácter y nos dé la mansedumbre. Y número 9, la templanza. ¿Sí? Lo contrario de la templanza es nuestra propia voluntad, hacer lo que nos gusta, nuestros deseos incontrolables. ¿Qué necesitamos, verdad?, que el Señor haga en nuestra vida? Que nos haga templados, hermanos. Necesitamos la templanza del Señor. Necesitamos tener ese carácter formado de Cristo en nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que Cristo en nosotros es la esperanza, es nuestra esperanza. Cristo en nosotros, la única esperanza que tenemos, hermanos. Cuando Jesús es formado en nosotros, y quiero que entendamos esto, hermanos. Esta obra no es una obra que se hace de la noche a la mañana, que no se hace con una oración y que ya está todo hecho. Es a través de muchas pruebas y tribulaciones, como lo dice la palabra, que entremos en el reino de Dios. Y los que entran en el reino de Dios son aquellos que han sido formados en estos 9 frutos, con estos 9 frutos, ¿verdad? Y que nos dan la forma de Cristo. Esa vida de Cristo es formada, pero solamente, hermanos, es a través de la obra de su Espíritu Santo. Es solamente a través, ¿verdad?, de lo que Él ha iniciado. Pero tenemos la esperanza de la palabra que dice que la obra que Él ha iniciado, Él la va a terminar. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos da fuerzas, no nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces estamos nosotros, verdad, desesperados al ver que volvemos a incurrir y a caer en muchas cosas que pensábamos superadas? Hermano, el Señor está haciendo su obra. Pidámosle que Él la termine, que nos dé la paciencia, que Él nos dé el gozo que necesitamos, Él nos dé el amor que necesitamos, que Él nos dé, ¿verdad?, cada uno de estos frutos
para que esa obra sea hecha en nuestra vida. Bien, y vamos a estudiar cada uno de estos 9 frutos. Vamos a iniciar, ¿sí? Primeramente, ¿recuerdan cuál es? El primero es el amor. El amor. Muy bien. Voy a pedirles aquí a mi hermana que me indique el tiempo, ¿sí? No quiero que se estén durmiendo, hermanos. Ahorita yo no lo estoy viendo en su casa, pero quiero que estemos atentos, hermanos, a la palabra del Señor y al consejo de Dios. El amor. La definición de amor es compromiso. El amor no está basado en sentimientos, a pesar de que los sentimientos sí fluyen a medida que el fruto del amor madura. Por esto, el amor comienza en la voluntad o en el espíritu y luego fluye al alma, el área de nuestras emociones, ¿verdad? El primer encuentro que tenemos con nuestro Señor, cuando el Señor viene a nuestra vida, lo primero que experimentamos es un amor que no se puede explicar con palabras. Siempre Él va a llegar de esa manera. Su amor cautiva el corazón, hermanos. Cuando el Señor entra en nuestra vida y experimentamos ese amor, hermanos, nos sentimos los hombres más dichosos del mundo. Y sabemos y entendemos algo, que no hay nada que se pueda comparar al amor de Dios cuando Él llega a nuestro corazón. Pero es el principio, esa es la obra. El Señor nos da una probadita de lo que será la eternidad. Si con un toque de su presencia, hermanos, anhelamos estar siempre con Él. ¿Cuánto será, hermanos, estar la eternidad con nuestro Dios? Amén. Bien, ese es el inicio. Y así empieza, ¿verdad? Con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, el Señor con su amor empieza a obrar en nuestra vida. Empieza a tratar con lo que somos. Y por amor a nosotros nos va a confrontar con lo que somos y nos va a mostrar cuán necesitados somos de Él, ¿verdad? Cuando veamos todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados, y no vamos a tener otra alternativa que correr a los pies del Señor, pidiéndole misericordia. Hermano, nuestro Dios es tan grande, de tanta esperanza, que por ese amor que nos tiene, nos va a mostrar quiénes somos. Cuando sacó a su pueblo Israel, cuando los llevó a ese desierto árido, de calor, de sed, de hambre, dice el libro de Deuteronomio: yo te saqué para mostrarte lo que había en tu corazón. Es un trato y fue amor del Señor verlos llevado a ese desierto, para que ellos vieran quiénes eran, para que se dieran cuenta cuán necesitados eran del Dios de los milagros. Cuando el Señor ha iniciado su obra en nosotros, nos va a mostrar. Si Él nos ama, Él nos va a mostrar y nos va a dejar ver lo que somos. Él va a dejar ver nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras debilidades, todo aquello, ¿verdad?, que nos reprueba delante de Él. Por amor. ¿Para qué? Para que podamos correr a sus pies, para que podamos correr al Calvario y pedir de Él el oportuno socorro y anhelar ser transformados. Bien, sigamos. Dice: por esto el amor comienza en la voluntad o en el espíritu
y luego fluye al alma, el área de nuestras emociones. Finalmente es expresado por acciones externas, tales como caricias o hechos de bondad. Estos actos de bondad son mejor expresados cuando nos entregamos a aquel a quien amamos. Los mejores ejemplos de amor son el carácter, la naturaleza y las acciones de Cristo mismo. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8 al 16 lo dice. ¿Sí? El amor es la suma total del carácter de Dios. Es el calor que emana de su corazón para toda su creación. Su amor perfecto es manifestado hacia nosotros en este versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, lo que hoy estamos viviendo y enfrentando, hermanos, es porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos volvamos a Dios. Y podemos ver las situaciones de dos formas, o como un juicio de Dios, o como la misericordia de Dios, hablándonos a regresar a Él, a volvernos a Él con todo el corazón. Amén. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y hago aquí me detengo, en que siendo aún pecadores, aún hermanos, aún seguimos pecando, aún seguimos ofendiendo, aún seguimos haciendo lo malo. Pero ¿qué dice? Que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Siendo aún, ¿verdad? Pecadores, ¿verdad? Seguimos siendo. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Justo antes de esto, Él estableció en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios estaba buscando reconciliar al mundo con Él por medio de Cristo. Él fue el Cordero del sacrificio de Dios, quien murió antes de la fundación del mundo por los pecados del mundo. Aún antes de que fuera fundado este mundo, el Señor ya se había entregado, ya había decidido lo que Él iba a hacer para reconciliarnos con el Padre. Dios tuvo que pagar un precio tremendo para redimirnos. Solo su Hijo calificaba para pagar el precio, pues solo Dios podía pagar nuestras deudas. Fue Dios quien quiso redimirnos. Por esta razón, Dios tuvo que pagar el precio con su propio Hijo, quien tuvo que convertirse en pecado por nosotros. No lo entendemos, hermanos. Créanme, aunque lo estoy leyendo, aunque lo estamos viendo, nuestra mente no alcanza a captar ese amor. No tenemos la capacidad. Simplemente creámoslo. El Señor no te está llamando a entenderlo, te está llamando a creerle, a que lo aceptes, lo creas para tu vida. No trates de razonarlo, porque te digo una cosa, tu mente no lo va a alcanzar a comprender, ni en la eternidad, ni en la eternidad. Cree lo que Él hizo por ti, creamos lo que Él hizo por nosotros. Por esta razón,
Dios tuvo que pagar el precio con su propio Hijo, quien tuvo que convertirse en pecado por nosotros. También leemos en Isaías 53:10 que el Padre quiso quebrantarlo. Qué tremendo, qué amor. En otras palabras, el Señor Jesús tuvo que ser bautizado con el bautismo del sufrimiento, del cual Él había advertido de antemano a sus discípulos. Él tuvo que sufrir en su cuerpo aquellas heridas, quebrantamientos y azotes físicos. Él tuvo que sufrir en su alma cuando fue sujeto a padecimiento. El Señor conoció el dolor, siendo el varón de dolores, y tuvo que sufrir en su espíritu la agonía de ser separado de su Padre. Qué amor tan grande, tan infinito, incomprensible, hermanos, pero que está al alcance nuestro, si lo creemos, si lo creemos. Cuando contemplamos esto, nos damos cuenta del precio que Dios pagó por nuestra redención eterna. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Él resucitó en el mismo cuerpo con el cual fue a la cruz. La única diferencia fue que su cuerpo fue glorificado después de la resurrección. Es por ello que pudo decirle a Tomás, luego de haber resucitado: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás pudo ver sus manos marcadas por las heridas de los clavos. Vamos a considerar, estamos terminando. 5 minutos más. Cuando el Señor regrese a su segunda venida, Él aún tendrá esas heridas en su cuerpo. De hecho, el libro de Zacarías nos dice que los judíos le van a preguntar cuando vuelva: ¿qué heridas son estas en tus manos? Imagínense cuando vean al Mesías, al Señor, y se den cuenta que ellos mismos, ¿verdad?, por ellos Él tiene esas heridas, y que Él pagó la vida eterna de ellos en la cruz, ¿verdad? Ahí están las marcas, el testimonio de que Jesús murió. Amén. Esto lo pueden ver en Zacarías 13:6. El Padre tiene que ver estas heridas por la eternidad y sabe que en definitiva fue Él quien envió a su Hijo al Calvario para morir por los pecados del mundo. Qué precio eterno el que pagó por nosotros. Él tiene que ver por toda la eternidad a su Hijo, a quien Él marcó permanentemente por su amor por ti y por mí, por su amor por nosotros, hermanos. Qué cosa tan grande, hermanos, pero tan dolorosa. El Padre ver a su Hijo con esas marcas, sabiendo lo que tuvo que padecer. Sin embargo, con el gozo de verte a ti y verme a mí redimidos. Y que su sacrificio no fue en vano. Hermanos, qué motivo de gozo, qué motivo de alabanza, hermanos. Es para levantarnos y darle toda la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Oh, Señor. ¿Sí? Por esto, cuando se nos pide que amemos a Dios, hay dos maneras en las que mostramos nuestro amor por Él. Primero, amamos a Dios dándole nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Segundo, mostramos nuestro amor a Dios
entregándole nuestras más preciadas posesiones o personas amadas, al igual como el Padre dio a su Hijo unigénito y como Abraham dio a su amado hijo Isaac. Hermanos, cuando entendemos esta obra del Señor, esta misericordia, estaremos dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por Él. Amén. Estaremos dispuestos, hermanos, a entregarle lo que Él nos pida. Así como a Abraham Dios le pidió que le entregara a Isaac. Abraham había conocido a Dios, sabía quién era Dios, sabía que era un Dios poderoso, sabía que el Señor le podía dar más hijos si así fuera su voluntad, y aun si no se los diera, su amor por Dios, ¿verdad?, lo llevó a entregar a Isaac. Pidámosle al Señor que Él haga su obra en nuestras vidas. Hermanos, es el momento de darle todo a nuestro Dios, de entregarle todo lo que somos. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que traiga bendición sobre esta palabra, que nos hable, nos ministre y nos haga reflexionar. Y podamos decir: Señor, quiero darte todo lo que soy, quiero entregarte mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora, oh Señor, por ese amor infinito, incomprensible, que no entendemos, Dios. Oh Señor, sin embargo, Dios, lo único que tú pides, Señor, es que te creamos. Lo único que tú pides es que, Señor, no dudemos, Dios, que tu obra que hiciste en la cruz es real, es verdadera. Y Señor, que esa obra, oh Señor, nos alcanza a todos los que vemos hacia el Calvario, oh Señor, y nos rendimos a ti. Padre, gracias por tu amor infinito. Bendice a mis hermanos que han de escuchar esta palabra, han escuchado esta palabra. Señor, gracias, gracias, Señor, te amamos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.